Buenos días, hoy es martes 17 de noviembre del año 2020. Transmitimos desde Cuenca, Patrimonio Cultural de la Humanidad. A esta hora estamos saludando y dando la más cordial bienvenida a la doctora Gabriela El Juri Jaramillo, catedrática universitaria en la Universidad de la SUAY, antropóloga de profesión. Dicta la cátedra de antropología en varias facultades: filosofía, derecho, diseño. El motivo de esta entrevista, Gabriela, es conocer algunos detalles del doctorado que acaba de culminar con sobresaliente, con felicitaciones, sobre el tema el patrimonio cultural como escenario de prácticas, discursos y disputas. Las plazas del Centro Histórico de Cuenca. Este es un doctorado que usted lo hizo en 4 años y medio dentro del programa denominado Sociedad y Cultura de la Universidad de Barcelona, España. Adelante, a ver si nos comenta algunos detalles de esta investigación. Bueno, primero que nada, buenos días, Jaime, y buenos días a todos los que nos escuchan. Agradecerle por su gentil invitación, felicitarle una vez más por el esfuerzo, por esa dedicación enorme que usted tiene con el observador y ese aporte importante a la sociedad cuencana desde su espacio de comunicación. Me siento honrada de su invitación y agradecida. Y bueno, agradecida también de que me invite a hablar sobre esta investigación que he culminado con la defensa doctoral hace pocos días. Como usted lo ha dicho, yo realicé un trabajo de investigación de alrededor de 4 años y medio con la Universidad de Barcelona sobre los espacios públicos del Centro Histórico de Cuenca, concretamente las plazas, que fueron intervenidas entre los años 2006 y 2016. Tomé como margen temporal este periodo del 2006 al 2016, que es un periodo donde se hace un importante número de intervenciones en las plazas, en los espacios públicos de la ciudad de Cuenca. Y bueno, tomo como perímetro, como espacio de estudio el centro histórico de la ciudad. Son estas plazas, 10 plazas en total, que fueron o intervenidas o que se realizó y se aprobó los proyectos de intervención durante ese periodo. Estamos hablando de la Plaza San Francisco, la Plaza de las Flores, la Plaza Rotary, la Plaza Cívica, la Plaza Santo Domingo, el Vado, la Merced, el Vergel y la Plaza del Herrero. Espero no haberme olvidado de ninguna. Son 10 plazas en total sobre las cuales se realizaron proyectos para intervenir durante esos 10 años. Y lo que yo hago es un análisis paralelo entre la gestión, es decir, cómo fue el accionar de las instituciones en torno a la intervención en esos espacios, y por otra parte, un análisis de los usos, cuáles son los usos que se dan en esos espacios, cómo percibe la gente esas intervenciones. Entonces, sobre todo, entender, no siempre coincide la mirada institucional con los usos de la ciudad. Pues me ha interesado hacer ese análisis de la gestión, por una parte, y por otra parte, un análisis de los usos de la ciudad, cómo se vive la ciudad y los plazos, las plazas a ras del suelo, ¿no? Desde la vivencia y desde las percepciones de los usuarios de la ciudad, de los habitantes realmente de la ciudad, de los moradores de la ciudad. Gabriela, las plazas que usted ha nombrado, obviamente son plazas emblemáticas que tienen una gran historia, que como usted señala fueron renovadas en un periodo de tiempo por las administraciones municipales, pero le consulto, esas plazas también han tenido puntos de vista diferentes en cuanto a su reconstrucción, su nuevo uso. ¿Qué sacó usted como conclusiones de esos desacuerdos, si cabe el término, sobre esas reconstrucciones, readecuaciones de las plazas emblemáticas de Cuenca?
Bueno, los casos son muy diversos, ¿no? Cuando estamos hablando de 10 plazas, son 10 plazas con características diferentes en términos de dimensiones, historia, usos, tipologías formales también, ¿no? Hay algunas plazas que aún conservan una gran vitalidad, como la Plaza Rotary, la Plazoleta de las Flores o la Plaza San Francisco, y hay otras que nunca consolidaron un uso fijo o están empezando a consolidar un uso más bien itinerante, como la Plaza del Herrero, o plazas completamente vaciadas de uso e incluso de sentido, como la Plaza del Otorongo, ¿no? Entonces, O la los plaza de contextos Santo son... Domingo, Gabriela. La Plaza de Santo Domingo tiene un uso importante, sobre todo de colegiales y jóvenes, pero también de paseantes, de gente que pasa por el lugar y se queda descansando en ese espacio. Y eventualmente un uso vinculado a celebraciones religiosas de la iglesia de Santo Domingo, eventualmente, muy eventualmente también un uso político, ¿no? Entonces hay varios análisis. Por un lado, en este análisis que yo hago de la gestión, de la parte netamente institucional, lo que vemos es que ha existido un enfoque en los proyectos de intervención, un enfoque netamente material, es decir, pensar a las plazas como espacios construidos y no como espacios habitados, preocuparnos por la materialidad, por las características formales, por el diseño y por esa tarea proyectual a nivel formal de las plazas. Vemos que muchas veces ha habido una ausencia de procesos de valoración patrimonial, pese a que estamos actuando en el centro histórico. Una intervención aislada, sobre todo se ha intervenido y se ha pensado en las plazas por las plazas, es decir, intervenimos la Plaza del Vado o la Plaza de Santo Domingo o cualquiera de las que he mencionado, pero es la plaza por la plaza, sin pensar la relación estructural que tiene la plaza con el barrio, con el centro histórico y con la ciudad misma. Entonces han sido miradas muy aisladas, ¿no? Los estudios sociales en estos 10 años que yo estudio y en estas 10 plazas, aparecen como un apéndice, más como un cumplimiento de trámite frente a los requerimientos de las instituciones o de la ley, que con una incidencia real en la tarea proyectual. Entonces vemos que, y cuando hablo de la administración, estoy hablando de 3 administraciones que se dan en este periodo, ¿no? Entonces no estoy hablando de una administración en particular, sino de la institucionalidad como tal. Entonces hay una mirada fragmentada de la ciudad, una mirada fragmentada del patrimonio, pero también una mirada estrictamente arquitectónica y urbana, que cuando contempla los estudios históricos, los estudios antropológicos, los estudios sociales, lo hace más para cumplir un trámite o un requerimiento que con una incidencia real en la tarea proyectual, ¿no? Entonces, volvemos a esta idea de que las plazas han sido miradas como espacios construidos y no como espacios habitados. Otro tema sumamente complejo ha sido el de la participación, es decir, la participación mal entendida además, ¿no? Porque lo que hemos vivido son procesos a lo mucho de socialización, pero no de participación real. Y lo que vemos es una instrumentalización de la participación, donde desde la perspectiva de los usuarios, de los habitantes de estos espacios, yo trabajé sobre todo con vecinos o comerciantes, dependiendo de las plazas, ven a los proyectos como impuestos, como llegados desde fuera, desde la oficialidad, y se ve una clara instrumentalización de la participación en el marco de reuniones más bien informativas. También hemos visto en estas 10 plazas que yo he estudiado una politización enorme de los proyectos, ¿no? Y esa politización se da en varios niveles. Por un lado, estrategias, de alguna manera, mecanismos clientelares en el marco de estrategias político-electorales, con decisiones que muchas veces se tomaron al margen de los técnicos, al margen de las propias instituciones relacionadas con el patrimonio. Pero también una urgencia por intervenir los espacios públicos en ese periodo al ritmo de las urgencias políticas, de los ritmos políticos de las administraciones de turno. Y otro nivel que no es menos importante cuando analizamos ese periodo de los 10 años, que además, si lo pensamos, es un periodo donde a nivel nacional está un solo proyecto político, pero a nivel local están 3 administraciones locales. Una de alguna manera dos de alguna manera de oposición, digamos, o no alineadas con el régimen, y una alineada con el régimen. Vemos también que esa politización se refleja en una presión coyuntural desde los entes del gobierno central sobre el gobierno local, es decir, desde las instituciones de carácter nacional, representantes del gobierno nacional, ministerios, el propio INPC,
hemos visto que los niveles de presión sobre la conservación han variado dependiendo de la coyuntura y de la postura de la administración local en ese mapa político nacional. Entonces, esto nos lleva a pensar algo que yo reitero mucho en mi tesis, y es que el patrimonio es indudablemente un conjunto de bienes, de manifestaciones, pero es sobre todo un discurso y es un constructo discursivo que se lo usa según la coyuntura, según las conveniencias, ¿no? Entonces, a nivel de la gestión hemos visto esto. Sí, perdón, y solo un dato más. También es fundamental hablar de que hay una ausencia de un modelo de gestión de los espacios públicos de Cuenca que se suma a la ausencia de un plan de gestión del Centro Histórico de Cuenca, ya casi 21 años que llevamos de la declaratoria. Y bueno, vemos también que hay un camino lento hacia miradas inter y transdisciplinarias, un camino lento y yo creo que aún incierto, pero que es mucho más sólido en la academia que en las instituciones competentes de la gestión. Es que en las instituciones públicas manejan los temas políticamente, no así en las académicas. Sí, yo creería que la academia tiene la academia tiene mucho más margen de acción, de opinión, de decisiones. Yo misma he trabajado en la institucionalidad pública y no podemos tapar el sol con un dedo, que hay unos tiempos políticos, que hay unas presiones políticas que terminan muchas veces imponiéndose sobre las decisiones técnicas y más aún no siempre coinciden con el avance de la discusión académica, ¿no? Entonces, esa politización de los proyectos y esa politización del uso del patrimonio no es nueva, ¿no? O sea, ha estado presente desde siempre, pero bueno, en este caso de estudio hay unos datos. Yo he trabajado con la revisión de más de 200 comunicados, documentos oficiales, con la revisión de todos los proyectos de esa época, con análisis de discurso, con 125 notas de prensa, porque el rol de la prensa también es fundamental en lo que pasa con el patrimonio, y trabajé también con entrevistas a los proyectistas, a autoridades. Participaron alrededor de más de 200 personas como informantes, ¿no? Entonces, de esos datos se puede también sacar esta conclusión de que hay una politización y un uso político del patrimonio que ocurre aquí y en todas partes. Lamentablemente el uso político no. El uso político ha causado graves daños al patrimonio edificado cultural de Cuenca. Ahí están las consecuencias, Gabriela. Si hacemos una evaluación de los 21 años de la declaratoria, del tema que le compete al municipio de su responsabilidad de las instituciones públicas en el tema del cuidado o la preservación, seguramente nos quedarán debiendo. Yo creo que se ha avanzado de manera lenta, que todavía hay mucho que hacer. Entonces, cuando se habla del patrimonio y de la conservación, hay que pensar qué se ha hecho frente a la conservación. El mismo hecho de no tener un plan de gestión del centro histórico es preocupante. Yo ya estoy varios años fuera de la institucionalidad pública, no tendría datos exactos, actuales, pero es evidente, y no para quienes estamos trabajando con el patrimonio, sino para cualquier persona que conozca la ciudad, que una preocupación real por el patrimonio no ha existido, ¿no? Y eso se ve en los recursos asignados, en los inmuebles que son demolidos, en los patrimonios que son muchas veces manipulados, en los discursos. Entonces, muchas veces nos hemos quedado más con esta idea del reconocimiento de patrimonio como ese título para mostrar y para vender a la ciudad, ¿no? Y ahí hay un uso también político, económico del patrimonio. Entonces nos llenamos la boca hablando del patrimonio cuando la declaratoria nos sirve de alguna manera para colocar a la ciudad en este mapa de destinos turísticos del mundo. Para pensar qué realmente se ha hecho con el patrimonio. Pero ojo, porque cuando yo hablo del uso político o del patrimonio como dispositivo, no solamente es desde las autoridades y desde los políticos, desde diferentes sectores, ¿no? Muchas veces desde los propios sectores subalternos, el patrimonio también, o los discursos oficiales como el patrimonio, también puede ser usado para reivindicaciones locales, ¿no? Entonces, lo que yo intento de alguna manera mostrar en mi tesis es cómo el patrimonio es ese escenario constante de disputas y de discursos y de prácticas, más allá de los bienes y las manifestaciones que indudablemente están allí. Gabriela, en esas disputas políticas es de conocimiento público, ciudadano,
que, por ejemplo, la plaza más grande de Cuenca, la plaza de San Francisco, sufrió esos discursos políticos, esos dimes, diretes, pasaron los años, se cambiaron varias administraciones, se venía pidiendo que esa plaza se le dé una nueva imagen, pero siempre el discurso político se terminó imponiendo al tema del patrimonio. Y yo aquí quisiera hablar de varias cosas y sobre todo quisiera hablar un poco, pensar la ciudad al margen del propio patrimonio y al margen de la propia política, ¿no? O pensar en la política en términos más amplios que las instituciones y los políticos, ¿no? Y yo creo que San Francisco es un ejemplo clarísimo de cómo el patrimonio es un constructo discursivo, que lo usamos a conveniencia. Porque yo me pregunto y analizo en mi tesis, por ejemplo, una de las conclusiones a las que yo llego es que en Cuenca hay en la ciudad hay un uso discrecional de qué consideramos como patrimonial y qué no. Hay hay una escala diferenciada de asignación de sentido. Y es en esa escala diferenciada de asignación de sentido, parecería que los espacios que están más cercanos a esta parte neurálgica de la ciudad, que es donde se disputan los símbolos del poder, estamos hablando del Parque Central, la Catedral, el centro de la ciudad, los símbolos del poder simbólicos y reales, ¿no? En esa parte neurálgica de la ciudad parecería que el patrimonio importa más o que el nivel de disputa es mayor. Entonces yo quisiera poner dos ejemplos concretos. El uno es, pensemos cuando se intervino la plaza cívica o cuando se iba a intervenir. La plaza cívica tiene características muy similares a la de San Francisco en términos de usos, estéticas, usuarios, etc. Sin embargo, cuando se iba a intervenir la plaza cívica, a muy poca gente, tal vez los muy vinculados al tema patrimonial, les importaba lo que allí estaba pasando. Pero a la ciudadanía en general no le importó mucho lo que allí hacía. Sin embargo, cuando se iba a intervenir San Francisco, hubo muchísima disputa y de años. Fueron muchas las administraciones que quisieron intervenir y muchos intentos además de esconder a los comerciantes, ¿no? Recordemos incluso un proyecto de un centro comercial subterráneo, ¿no? Claro. Entonces, allí son discursos diferenciales y yo creo que eso sobre todo está marcado por la imagen que queremos mostrar de la ciudad. Porque nadie discutía si los otavaleños, por ejemplo, debían o no quedarse en la plaza. Lo que se discutía era si el resto de comerciantes debían quedarse o no. Entonces, parecería que ciertos usuarios resultan incómodos para la ciudad en estas partes neurálgicas. Y más aún, yo estoy comparando con la plaza cívica que está, digamos, con cierta distancia espacial. Pero ¿qué pasa si comparamos San Francisco con la plazoleta de las Flores, que están apenas a metros, a menos de una cuadra? En un lugar, el uso del espacio público está plenamente aceptado en la venta de las flores, pero en el otro lugar no. Ahí hay un uso discrecional, hay unos usuarios que alimentan este imaginario de la ciudad, esta imagen de postal que queremos mostrar, y otros usuarios que queremos tapar, que queremos ocultar. Y yo creo que eso es bien importante. Otro discurso que se manejó con relación a San Francisco. Recordará usted que quienes creían que debía reubicarse a los comerciantes, dejar una plaza limpia, decían que hay que recuperar el espacio público. Decían que no hay cómo privatizar el espacio público. Pero eso no decimos cuando hablamos de la plazoleta de las Flores. Y eso no decimos cuando vamos, por ejemplo, a la plazoleta de la Merced, donde un espacio de la plaza está concesionado, adjudicado a un uso estrictamente privado, y donde además, claro, y donde además la capacidad de disfrutar de ese espacio público está condicionada por la capacidad de consumo en ese espacio. Por lo tanto, es un espacio enteramente fragmentado. Entonces, a mí me ha interesado sobre todo este análisis de discursos, ¿no? Cómo en la ciudad nos disputamos discursivamente y establecemos unas jerarquías simbólicas del patrimonio, donde ciertos patrimonios sirven y otros no, donde ciertos espacios son estereotipados y otros no, pero sobre todo donde ciertos usuarios son estereotipados, donde ciertos usuarios son aceptados en el espacio público y a otros usuarios se los busca reubicar, expulsar, reubicar por lo general y en el peor de los casos expulsar del espacio público, ¿no? Gabriela,
no sé si usted ha dialogado, ha conversado, analizado sobre el tema de la Plaza de las Flores. Entre la Plaza de las Flores y la Plaza de San Francisco está la calle Padre Aguirre, que está cerrada al tráfico vehicular y que es motivo ahora de concentración, de presencia de ciudadanos peligrosos, en donde se concentran gente desocupada y se ve normalmente gente durmiendo, alcohólicos, durmiendo en la calle, en la vereda. No sé qué lectura tenga usted. La lectura que yo tengo posiblemente pueda ser contraria a la que tiene usted y a la que seguramente tiene mucha gente, pero desde mi postura personal, y se vincula directamente con esto que yo abordo en la tesis, es cómo queremos constantemente maquillar la ciudad. Es decir, no queremos que en el centro histórico se vean estos espacios, estereotipamos estos espacios, hablamos de espacios de delincuentes, de alcohólicos, etcétera, ¿no? Sin embargo, la ciudad es eso, es decir, no podemos negar que esa realidad está ahí. Por lo tanto, los problemas estructurales de la sociedad, los de salud pública, los de seguridad, pero sobre todo los de pobreza, porque detrás de estos problemas también hay condiciones de pobreza, de desempleo, y eso no es algo que debemos expulsar de las ciudades, son problemas reales que debemos solucionar. Pero Entonces, yo creería que no es el patrimonio o la gestión del patrimonio o el propio urbanismo el que va a solucionar esos problemas. Esos son problemas estructurales que trascienden al patrimonio y que normalmente lo habitual es que intentemos que no se vean en los espacios patrimoniales. Queremos ocultar, como si ocultando elimináramos la realidad. Pero como usted dice, se deberían buscar soluciones para estos problemas sociales. Es que indudablemente vivimos una sociedad más allá del patrimonio, vivimos una sociedad fragmentada, una sociedad con enormes diferencias. Otro tema que yo abordo en mi tesis es que el discurso de la diversidad es fundamental, es importante, fue fundamental en los años 90, pero no podemos quedarnos solo en ese discurso de la diversidad como un ejercicio incluso folclorizante, sino hay un discurso que no tomamos en cuenta, que es el de la diferencia. ¿Cuáles son esas diferencias, esas heridas profundas que tiene la ciudad, que tiene la sociedad cuencana, la sociedad ecuatoriana? Y esos problemas no atraviesan, la solución a esos problemas no atraviesan por lo que hagamos o no con el patrimonio. Lo grave es que en nuestra gestión del patrimonio siempre queremos intentar borrar u ocultar esos problemas sociales. Pero y yo creo que lo que tenemos como reto... Gabriela, en el caso de la Cruz del Vado, del sector de la Cruz del Vado, también donde se hizo un proceso de renovación, a cargo del municipio, se logró cambiar la imagen. Se ha cambiado la imagen en algunos espacios y sobre todo estos proyectos de rehabilitación, entre comillas, muchas veces con la mejor de las intenciones, lo que logran hacer es vaciar a los espacios. Es decir, esta idea de rehabilitar de alguna manera termina expulsando a alguien y habría que preguntarnos a quién se expulsó en esos espacios. Para mí hay dos relatos muy decidores. El uno es en la Plaza del Vado, en la plazoleta del Vado precisamente, y el otro en la Plaza Cívica. En la Plaza Cívica, una de las vecinas me dice, antes de la intervención, el espacio estaba desordenado, un poco sucio, había prostitutas, había delincuencia. Sin embargo, para nosotros era mejor, dice ella, porque había vida. Y ella es dueña de una farmacia y dice, para nosotros como negocio era mejor. Ahora está lindo, está bonito, dice esta informante, pero está vacío. Y en la plazoleta del Vado, uno de los vecinos dice algo que para mí es muy simbólico, muy decidor. Y él dice, ahora ya no hay robos, ya no hay delincuencia, pero tampoco hay gente. Se fue la gente. Entonces, ¿cómo estos espacios son tan difíciles de intervenir? ¿No? Son un trabajo medio de pinzas, porque cuando yo le decía antes que los proyectos se han centrado en la materialidad, hay otro aspecto que es fundamental, es que nos hemos preocupado en la ciudad de cómo recuperar, restaurar espacios físicos, pero no nos hemos preocupado de algo fundamental, y es cómo recuperar la centralidad de esos espacios. Y la centralidad tiene que ver con, otros elementos que no se agotan en la arquitectura ni en la restauración
arquitectónica y urbana. Problemas sociales muy complejos, Gabriela, muy complejos. Ahí están los problemas sociales versus el patrimonio cultural, digamos así. La arquitecta Gabriela Astudillo, en el artículo que ha preparado para la nueva edición del Observador, que circula a los primeros días de abril, hace una segunda parte de su tema Ciudad Bicentenaria. Ella dice, a propósito del Bicentenario, hacemos votos para que Cuenca sea una ciudad sustentable, equitativa, solidaria, efectiva, con norma urbana, moderna y con visión de futuro, a propósito del Bicentenario. Sí, yo creo que el Bicentenario nos plantea retos importantes, es decir, indudablemente debería ser un tiempo de celebración porque los aniversarios y estos momentos históricos se celebran y las celebraciones son importantes para las sociedades. Sin embargo, no podemos quedarnos ahí. Es decir, yo creo que el Bicentenario debería ser sobre todo un momento de reflexión. No podemos seguir pensando a la ciudad y a la sociedad cuencana y al propio patrimonio como lo pensábamos hace 50, 100 años. Es decir, un reto fundamental, pensando ya en este vínculo con el patrimonio, con el tema en el que yo trabajo, un reto fundamental es replantear no solo qué hemos hecho con el patrimonio. A mí no me interesa en este momento en este momento de mi formación, de mi vida, tanto qué se ha hecho con la materialidad del patrimonio. Me interesa qué se ha hecho con los discursos del patrimonio. Es decir, qué se ha hecho con la ciudad, cómo pensamos la ciudad. Entonces, no habría que pensar tanto qué hacer con el patrimonio, sino qué tipo de sociedad queremos, qué tipo de ciudadanos queremos que habiten esta ciudad y qué rol cumple el patrimonio en esa sociedad anhelada. Y el Bicentenario debería ser reflexionar sobre esos problemas que tenemos latentes, repensar cómo hemos narrado la ciudad. Y yo creo que en relación con el patrimonio, sobre todo, cómo cambiamos las narrativas, cómo hacemos que ese patrimonio, que de pronto no es significativo para mucha gente, se vuelva significativo y significante. Fíjese usted que parte de mi investigación era consultar a los informantes qué es el patrimonio y por qué Cuenca es patrimonio mundial. De 190 informantes que fueron consultados sobre ese tema en particular, muchos decían no conocer qué es el patrimonio. Y la gran mayoría no sabían los motivos por los que Cuenca fue declarada patrimonio mundial, para bien o para mal, tal vez más para bien que para mal, porque ahí aparecen otros sentidos de apropiación. Entonces, uno de los grandes problemas del patrimonio es que hemos intentado construir un patrimonio común sin considerar las diferencias sociales. Entonces es muy difícil construir una memoria colectiva de la ciudad en mayúsculas cuando las distancias sociales son tan grandes. Entonces, ¿cómo hacemos que de aquí en adelante, a propósito del Bicentenario, nos reescribamos como sociedad? ¿Cómo dar voz a las memorias que han sido olvidadas, ocultadas tras el patrimonio? ¿Cómo dar voz a las otras identidades que no han sido visibilizadas en los metarrelatos de la ciudad? Otra cosa muy, muy interesante que aparecía en la tesis es todas esas memorias de lucha por la ciudad y de lucha por el espacio, que nadie nos cuenta cuando se habla del patrimonio. Entonces, allí están las fotos de la Plaza Rotary, muy bonitas, con las vendedoras y sus artesanías, o la plazoleta de las flores, pero nadie nos cuenta que en los años 70, en los 80, estas comerciantes eran perseguidas y se les expulsaba constantemente de las plazas. Hay un relato muy lindo en la tesis de una vendedora de la plazoleta Rotary, de las más antiguas, y ella recuerda cómo en los años 80 llegaba la Guardia Ciudadana, la policía, con los trucutús, y les manguereaban y les sacaban de las plazas, y cómo les confiscaban los bienes, y cómo ellas debieron aprender a defenderse, incluso rompiendo sus propias vasijas para defenderse en una guerra, en una disputa por el espacio. Y sin embargo, hoy ese uso de venta de artesanías de esa plaza está sacralizado, aparece en las revistas de promoción de la ciudad. Pero ¿quién nos cuenta esas historias de lucha por el patrimonio? ¿O cómo esos patrimonios se han configurado?
Entonces hemos construido discursos al margen de los actores y de los sujetos de la ciudad. A los políticos, a las autoridades no les conviene contar esas historias. Y no solo a los políticos ni a las autoridades, sino también en la ciudad hay unos discursos, incluso de clase, hay unos discursos de poder, donde el otro, donde recurrimos al otro cuando cumple este imaginario de la postal, la chola cuencana con su vestimenta, con las flores, pero no pensamos en el otro como sujeto social y político con sus problemas reales. Entonces pensamos, es la imagen de postal, ¿no? La vendedora de artesanía sentada o la vendedora de flores, qué mejor si está con su pollera, con las flores, con el antiguo toldo de madera y lona. Pero, ¿cuál es la realidad social de esos actores? Y que son mujeres, ojo, porque en muchas de estas plazas son mujeres las que han luchado por y en el espacio, las que han luchado por la ciudad, por su derecho. Ese es el verdadero derecho a la ciudad del que ahora tanto se habla, que es un derecho a la vida urbana y un derecho a usar y a vivir la ciudad. Bien, gracias, Gabriela, por la entrevista, por compartir esas experiencias, esos conocimientos. Habrá tiempo más adelante para que nos siga dando cátedra de estos temas tan importantes para una ciudad patrimonial. Ha sido la doctora Gabriela Eljuri Jaramillo, que acaba de obtener su PhD, doctorado, dentro del programa Sociedad y Cultura de la Universidad de Barcelona, España, también con una maestría en Estudios de la Cultura, con mención en Patrimonio Cultural, de profesión antropóloga. Gracias, desde siempre y hasta siempre. Gracias, Jaime, y gracias por el aporte que hace usted a las ciudades desde su espacio. Gracias.